Acerca de la pregunta número 2, que expresaba textualmente que ustedes puedan elaborar una propuesta novedosa, cuando nosotros decimos novedoso, siempre en la educación física, y esto se trabajó en todas las condiciones, y a lo largo de la carrera, ustedes no solo lo van a trabajar, sino lo van a requerir, es cambiar lo que debe ser cambiado. Una propuesta novedosa no es enseñar a jugar fútbol. Una propuesta novedosa no es algo que comúnmente el individuo realiza, e incluso no es novedoso aquello que está bien, pero que se realiza todo el tiempo. Por eso en la educación física tenemos que trabajar lo colateral, aquello que es necesario para la alfabetización física, pero que por la incapacidad o por la falta de preparación o incluso por la falta de sentarse a planificar de los docentes de educación física y las docentes de educación física quedan en actividades convencionales. Muchas de las experiencias que ustedes nos comentaron, nos comentan durante este proceso, es que participan en actividades como por ejemplo el quemado. Yo y creemos en la asignatura, y seguramente la mayoría de los profesores de la universidad, que no está mal el hecho de el quemado. Lo que se impone como elemento negativo es que ese quemado influye en que es una actividad repetitiva, constante, y aunque eso genere risas, aunque eso genere trabajo colaborativo, aunque eso genere propuestas emergentes, tenemos que tratar de encontrar ejercicios, actividades, juegos que terminen de educar al individuo, que haya un contenido, colofón, dentro de esos ejercicios. ¿Y por qué no pienso trabajar el slackline? ¿Por qué no trabajar el parkour? Que seguramente nos va a dar el mismo placer e incluso más que esas actividades que no son novedosas porque son repetitivas y sistemáticas. Entonces ustedes tienen que tratar de asignarle, ¿no?, al aprendizaje que nosotros vimos de qué se trata, el producto de la educación, en un estudiante o en un grupo de estudiantes al contenido del conocimiento del propio. En su mayoría, las respuestas se relacionaron a lo que el cuerpo reconoce como elemento físico. Por ejemplo, que los estudiantes toquen rodilla con rodilla. O otro, al compás de una música, que está muy interesante el tema de la música, que los estudiantes sepan reconocer las partes del cuerpo. Pero las partes del cuerpo, en torno a la que nosotros vimos en la clase número 7, no solo es la cuestión y la postura del educador físico, porque el cuerpo es mucho más que la representación física. De ahí es que procuramos una revaloración con las prácticas de Merleau-Ponty y de todos sus seguidores. Inclusive, nosotros hemos hecho un avance desde el límite epistemológico o el inicio epistemológico, que es realmente la filosofía clásica. Hablamos de Platón, hablamos de Aristóteles, hablamos de Hegel y hablamos de Bergson. Fuimos hablando a lo largo de la historia de aquellos filósofos que son reconocidos por nosotros desde otras áreas y desde el área de la educación física, el movimiento, las praxias y demás, a entender de que el dualismo cartesiano limitó las posibilidades y sigue limitando que tenemos en torno al reconocimiento de nosotros solos, de nosotros en grupo y del cuerpo del otro como elemento vital. Nosotros, y recalcamos, no somos solo nuestro cuerpo, también somos los cuerpos de quienes nos rodearon todo el tiempo. Yo, por ejemplo, represento algunas prácticas, incluso en mis didascalias, en mis movimientos, en mis risas, a mis padres, a mi hermano, algún rugir, algún elemento. Pero entonces esos no son efectos, vuelvo y repito, fácticos, que el docente puede ver de afuera hacia adentro. Necesitamos rescatar los elementos propios del cuerpo, de los sentimientos, de los pensamientos, de las sensaciones, de todo aquello que nuestras percepciones internas o externas en la doble dimensión del cuerpo estudiada nos puedan dar margen de comprensión, de reconocimiento de la potencialidad que tiene un niño. Por ejemplo, en torno a la transformación de un recién nacido en un cuerpo vivido, a un cuerpo percibido y a un cuerpo representado, un pasaje que puede llevar 15 años de vida, los primeros 15 grandes años de vida, en esos años uno puede pasar a reconocerse. Pero qué interesante sería que nosotros trabajemos con estos elementos que dimensionamos con juegos y ejercicios.
que no está mal los que mayoritariamente se utilizaron para el reconocimiento de las partes del cuerpo y sobre todo externas, pero no queda ahí. Cuerpo se nace, corporidad se vive, cuerpo volvemos cuando nos morimos. De ahí la connotación de que la gente dice, y aquí yace el cuerpo de, porque ese ser no está más, solo su cuerpo está ahí. Lo interesante de esa propuesta estaba cuando estaba en vida, y la vida es la corporidad. Ahora, claramente, la mayoría de los textos que nosotros trabajamos con ese entendimiento de corporeidad lo mencionan como cuerpo, porque a veces, incluso en la educación física, y la palabra la noción de educación física, es muy difícil salir de los estereotipos. Cuando ustedes le estipularon criterios, niveles, en su mayoría fueron a los 3 niveles de Liotini, niveles tales que habla de un primer aprendizaje, que es motor, y que termina en un aprendizaje de la práctica. Ahora, ustedes también le podrían haber asignado criterios. La mayoría de los aquí presentes han practicado deportes y saben que existen test, y saben que existen fórmulas, y saben que uno crece en el desarrollo común de un ejercicio, de una actividad, a lo largo del tiempo. Y nos faltó, por último, si me lo permiten, un poco de este instrumento que es el término que más se está utilizando en la literatura académica de todo lo que tiene que referencia a lo social y a lo pedagógico. Creatividad, algo desarrollado por ustedes, algo que nazca de ustedes mismos. Por eso son trabajos colaborativos. Si nosotros hubiéramos preguntado, siga la literatura de y extraiga a través de un ejercicio criterios, pero entonces estamos hablando de ese autor. Ahora los estamos dejando a ustedes a que propongan toda propuesta que ustedes hagan. Es revolucionaria, siempre y cuando no se maticen cosas que se hacen comúnmente. La pregunta 2 la hemos valorado bastante positivo en torno sobre todo a las restantes.